Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Hola, bienvenidos a la conferencia mensual de la Casa Popenoe de la Universidad Francisco Marroquín. Wilson y Helen Popenoe compartieron el interés por las obras de arte ejecutadas en papel. En alguno de los viajes que hicieran por Europa, la pareja adquirió una carpeta de grabados impresos a mano que representa diferentes vistas de ciudades europeas y conforman una colección fuera de lo común, de la cual fueron exhibidos en la Casa Popenoe 42 ejemplares. Estos fueron publicados por el editor francés Jean-François Daumont, activo en París entre 1750 y 1775. Nuestro conferencista de hoy es graduado del Profesorado en Historia del Arte del Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín. Realizó estudios de Historia del Arte en la Academia de Bellas Artes de Urbino, Italia, y la Universidad Libre de Berlín. Realizó una maestría en Museología y Conservación Preventiva en el Instituto para el Arte y la Restauración Palazzo Spinelli en Florencia, Italia. Es catedrático universitario desde 2006 y fue coordinador del área de Historia del Arte en el Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente es el curador de la Casa Popenoe. Démosle, por favor, la bienvenida a Martín Fernández Ordóñez. Muchas gracias, Luisfi. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, como decía Luisfi, en nuestra conferencia mensual. Esta es la última conferencia del año, así es que es para mí un gusto y un honor cerrar este ciclo de conferencias de este año y cerrarlo con un tema muy interesante, que es el de esta colección de grabados, y en el desarrollo de la conferencia se van a ir dando cuenta por qué es un material tan especial, no solo para la universidad y para la colección de Casa Popenoe, sino para Guatemala también. Casa Popenoe, pues, que es una casa histórica con muchísima historia y con una gran colección de obras de arte y un enorme archivo. Fue donada a la Universidad Francisco Marroquín por dos de los hijos de Wilson Popenoe, que era un americano botánico que restaura esta casa a partir de 1930 hasta 1937, y cuando la casa fue donada a la universidad en el 2007, fue donada con todos los muebles y con todos los objetos que la casa contenía, incluido el archivo de los Popenoe, que es un archivo muy grande. Pues contarles que estamos trabajando con un grupo fantástico de voluntarios que me está apoyando, porque hay una enorme cantidad de material que seleccionar. De hecho, lo que les voy a presentar hoy es un trabajo, realmente es un trabajo, un proceso. Esta es la primera parte de la investigación de los grabados, y conforme les vaya contando la conferencia se van a dar cuenta por qué es un tema que necesita todavía mucha investigación. Tuvimos esta exposición en vivo, hicimos la exposición en el mes de marzo. Es el sitio escolástico que muchos de ustedes tal vez conocen, que es una de las dos partes de Casa Popenoe, y ahí se puede ver más o menos el tipo de
de museografía que utilizamos en este salón. Estas estampas actualmente están en la biblioteca de la Universidad Francisco Marroquín, en una sala especial por temas de conservación preventiva. No las podemos tener aquí en la antigua, porque en la antigua es muy alta la humedad. Y bueno, pues ya para contarles un poquito qué es lo importante, por qué es que, digamos, estamos tan emocionados con esta colección, y es porque básicamente pues se trata un poquito de una especie de descubrimiento. Cuando yo ingresé como curador a Casa Pópeno, pues hay bastante, como decía al inicio, bastante material entre todo el archivo, y dentro de las obras de arte que los Pópeno le legaron a la universidad, hay 2 colecciones de grabados. Tenemos una colección de grabados japoneses que vamos a exponer el año entrante también en una exposición virtual que ya estamos trabajando, y estaba esta carpeta de grabados europeos que los directores anteriores ya habían trabajado en materia de conservación, y pues vimos la oportunidad de poder exhibirlos y pues presentarlos aquí en Casa Pópeno en el mes de marzo. Cuando fui a la biblioteca para empezar a trabajar en los grabados, en los textos, y tratarle de encontrar una coherencia a la exposición, me llamó la atención varias cosas que son las que les marco en la flechita, que por ejemplo, en primer lugar, me pareció un poquito extraño que los colores de las figuras, como esta que estoy señalando, parecían un poquito movidas. Segundo punto que me llamó la atención es que los títulos en la parte superior, no en todos los grabados, pero en varios, aparecían al revés. Y luego en la parte inferior, pues ahí está todo el texto que explica la escena, tiene información sobre el editor, y los títulos están en diferentes idiomas, generalmente en francés, que en nuestra colección la mayoría de las piezas son francesas, en alemán y en italiano. Y aquí vemos, por ejemplo, un poquito más grande en esta imagen a la derecha, que aquí se lee el título al revés. Aquí se logra ver un poquito los colores no perfectamente sobrepuestos a la imagen, y a mí me llamó un poco la atención porque, pues, en un primer momento pensé que tal vez se trataban de grabados que no estaban, pues, bien realizados, ¿verdad? Que tal vez había pasado algo con el tema de las placas. Sin embargo, con el dato del editor, pues, me puse a investigar y descubrí, pues, ya la biblioteca tenía catalogado como grabados publicados e impresos por Jean-François Daumont, que fue un editor francés del siglo XVIII que se dedicaba específicamente a imprimir vistas ópticas. Entonces, este dato me llamó la atención, y entonces ya me puse a investigar un poco más sobre a qué se refería este término de vista óptica, y cuál era la diferencia entre una vista óptica, digamos, y un grabado convencional. Y ahí fue cuando me di cuenta que la razón por la cual los títulos están al revés y los colores están un poco movidos es porque fueron un tipo de grabados que se imprimieron pues en una franja de tiempo bastante breve. De hecho, nuestro impresor Daumont trabajó entre 1740 y 1775. No hay mucha información sobre él, sobre su vida, su biografía, pero sabemos que se dedicó en este periodo de tiempo a imprimir específicamente vistas ópticas que estaban hechas especialmente para ser vistas a través de un aparato que se llama Sograscope, que es el que les voy a contar un poquito más adelante. Y por lo tanto, hay una razón técnica por la cual el título en la parte superior está al revés y los colores, y es porque cuando estos grabados eran vistos a través del lente, ahorita les voy a explicar un poquito cómo se utilizaba, eso le permitía y le daba a los grabados una impresión de profundidad y de dimensión. Luego, poco a poco, investigando un poco más, pues se tiene que el Sograscope, o este tipo de aparato, es el antecedente de la cámara cinematográfica. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo inicia esta inquietud en el siglo XVIII sobre este tipo de aparato, cuál es el contexto, digamos, que lo acompaña, que lo despierta,
y cómo pues llegamos hasta tener esas piezas en Guatemala. Como les decía al principio, hablando un poquito más sobre nuestra exposición, en total la carpeta que los propios nos dejaron son 48 vistas ópticas. Este es el término en español más utilizado. En la exposición que tuvimos aquí expusimos 32, como les decía, por tema de espacio. En la página web hay 42 que se pueden ver de forma más detallada. Y tenemos toda una serie de países que están representados en los grabados que tenemos. Tenemos representados Alemania con 4 ciudades. Están Berlín, son vistas de Berlín, Colonia, Frankfurt y Lübeck. Está Austria, tenemos una vista de Viena. Bélgica, una del canal de Gant. En España, 2 vistas, una de Madrid y una de Toledo. Tenemos 14 de Francia. Está representado el puerto de Le Havre, Lyon, Marly-le-Roi, Nancy, París y Versailles. Holanda, tenemos 3 de vistas de Ámsterdam. De Inglaterra, 4, que están representados Londres y Portsea. En Italia tenemos 8 vistas, unas de Florencia, Roma y Venecia. Las más abundantes son de Roma. Luego de Rusia tenemos 4, que están representados Moscú, San Petersburgo y Siberia. Y los temas representados en nuestra colección son también los temas más representados en general de estas estampas, como vamos a ver a continuación, pero en los nuestros hay representaciones de plazas, ciudades, puentes en contextos urbanos, edificios representativos, calles de importancia, donde hay actividad humana, puertos comerciales, monumentos históricos, iglesias exteriores, iglesias interiores, palacios y jardines, jardines y parques. Bueno, ahora lo que también nos llama la atención es, bueno, cómo llegan estas piezas a Guatemala. La verdad que las personas que han tenido la oportunidad de conocer Casa Pópeno y saben que en la casa, pues, la colección se caracteriza principalmente por los muebles, por las esculturas, por las pinturas de la época prehispánica. Tenemos, pues, que llega a Casa Pópeno esta carpeta. Aquí les puse una imagen que uno de nuestros colaboradores voluntarios encontró sobre Wilson Pópeno con Helen, que es su segunda esposa. Wilson Pópeno estuvo casado 3 veces. Su primera esposa, Dorothy, fue la madre de sus 5 hijos, pero ella muere muy joven y en 1900, finales de 38, se casa con Helen Barceló, que fue una estadounidense de Chicago, historiadora del arte, que pasó muchos años de su juventud estudiando en España. De hecho, estudió en Madrid, y ella va a ser la que se va a encargar de seguir con la tradición, digamos, de familiar de coleccionar piezas, pues, como decía, muebles, pinturas, muchas antigüedades, pero también va a ser ella la que va a adquirir la carpeta de grabados japoneses y la de los grabados europeos. Ahora, Helen, para contarles pues un poquito sobre ella, es una persona muy interesante. Como les decía, historiadora del arte, trabajaba para el Instituto de Arte de Chicago y estuvo trabajando específicamente en el Departamento de Educación. De hecho, fue una persona muy activa, y en esta primera parte de la investigación que estamos llevando a cabo en el archivo, hemos encontrado un poco, estamos tratando de terminar de dibujar su biografía profesional, y hasta el momento hemos descubierto que Helen tuvo 3 roles muy importantes durante el periodo que trabajó en el Instituto de Chicago, que fue educadora. Ella estuvo a cargo de una serie de charlas que se daban en el Instituto de Chicago. Eran unas charlas de media hora que se hablaban de diferentes temas, que las daba ella. Marchante, porque ella se dedicaba a viajar por varios lugares del mundo, recolectaba material y piezas de arte para el museo que utilizaba en sus charlas. De hecho, es así como llega a Guatemala, y también tuvo un rol bastante importante como el de coleccionista. Respecto a la carpeta de los grabados europeos, no hemos hasta el momento encontrado ningún documento que nos hable o ninguna correspondencia que haga mención de esa adquisición. No sabemos a ciencia cierta, o si creemos que fue en alguno de los viajes que hicieron a Europa con Wilson, pero pudo haber sido también que obtuviera esta carpeta de alguna otra forma, y que pues más adelante
logremos localizar las cartas y la correspondencia que lo respalde. El archivo pues, que nos llegaron a la universidad es un archivo muy completo, es un archivo con muchísima, bueno, demuestra que todo estaba perfectamente bien documentado, y en este caso, por ejemplo, les pongo algunas fotografías. Por ejemplo, la primera, esto es en relación a los grabados japoneses, que de esta carpeta sí ya pudimos trazar un poquito más, tenemos ya más información y logramos encontrar la correspondencia de Helen con algunos impresores en el Japón, en Tokio, y podemos saber que al menos con los grabados japoneses jugó estos 3 roles. ¿Verdad? En la foto de la más grande de la izquierda es un catálogo de todas las estampas japonesas que este impresor en especial, Watanabe, le ofrecía a Helen. Ella apuntaba en inglés los nombres, las traducciones de los títulos. Creemos que ella hablaba japonés porque mucha de la correspondencia entre ellos está en japonés, o al menos le escribían en japonés y ella lo entendía. Luego tenemos estas facturas o comprobantes de pago donde ella tanto adquiría piezas para el Instituto de Chicago como para ella. De hecho, tenemos algunas cartas donde ella habla de su colección y que está completamente apasionada con los temas de los grabados japoneses. Ella armó su propia colección y también compraba algunos grabados para venderlos a sus amigos o conocidos, o sea que también tuvo pues este trabajo un poco como marchante. Entonces, como vemos, es una figura bastante interesante, y creemos que esta actividad pudo haber sido un poco lo que tal vez podría estar detrás de la historia de la adquisición de la carpeta de grabados europeos, que en algún momento ella haya entrado en contacto con algún marchante o algún anticuario en Europa y ya sea adquirido toda la carpeta o la haya ido completando, como lo hizo con la carpeta de grabados japoneses, que de hecho fue un trabajo de mucho tiempo y que tenemos la enorme suerte de tener en Casa Pópeno. Este es, por ejemplo, este es el texto que ella escribió a máquina sobre este tipo de charlas que ella daba en el Instituto de Chicago, y eran, como les digo, charlas de media hora y que se llamaban jornadas de media hora a tierras lejanas. Entonces ella generalmente se especializaba en hablar sobre países exóticos o culturas exóticas, entre comillas, en ese momento, incluido Guatemala. De hecho, encontramos ya la documentación de cuando ella llega a Guatemala en el mes de marzo de 1938. Hace un recorrido, de hecho viene a Casa Pópeno, conoce a Wilson Pópeno, recorre Guatemala y luego hace una presentación en el Instituto de Chicago sobre Guatemala. Y de hecho encontramos varios artículos. Aquí les puse, esa es una foto del diario que ella llevaba, esta es una foto exactamente de cómo ella colocaba los recortes en su diario. Y se publicó en varios periódicos de Chicago, pues artículos que hablaban muy bien de su excelente presentación sobre Guatemala. De hecho, eso la hizo con un tocoyal en la cabeza y usando un huipil guatemalteco, no dicen de dónde, pero estaba vestida, digamos, con traje tradicional guatemalteco, y pues llamó mucho la atención en ese momento en Chicago. Así es que ese es un poco para darles el contexto de cómo llegan estas piezas a Guatemala y cuál es el cerebro, digamos, del coleccionista que está detrás de esta colección. Ahora les decía al principio que lo fascinante de estas piezas es que estaban hechas específicamente en un periodo de tiempo muy corto. Va también de la mano con todo el desarrollo de la tecnología de la óptica, que estaban hechos para ser vistas a través de este aparato conocido como Sograscope o sogroscopio. Y aquí tengo un poquito de información histórica para contarles y pues solamente delinear que este aparato y este tipo de actividad de ver impresiones a través de aparatos es algo que va a ir de la mano con todo este desarrollo de las nuevas maquinarias y los nuevos aparatos ópticos que se van a desarrollar especialmente en el siglo XVIII. Sin embargo, ya desde 1677, el escritor alemán Johann Christoph Conlanz describió el efecto de una lente convexa añadida a una cámara oscura, como si los objetos aparecieran a simple vista dotados de anchura, amplitud, naturalidad y distancia. O sea, siempre va a haber una búsqueda por tratarle de dar a estas simples perspectivas bidimensionales un efecto tridimensional. Siempre se está tratando de crear una cierta
experiencia, digamos, visual, ¿verdad? A través de estos grabados. En 1692, William Molyneux escribió en su Dioptrica Nova que las pinturas en perspectiva aparecen naturales y fuertes a través de lentes convexas debidamente aplicadas. Ahorita cuando miremos los aparatos les voy a explicar un poquito más a detalle cómo es que funcionaban. Y el sograscopio se desarrolló alrededor de 1745 en Inglaterra. De hecho, toda la cuna de este tipo de aparato y de este tipo de impresiones va a ser en Inglaterra y luego se va a difundir por el resto de países europeos, América e incluso continentes, como vamos a ver más adelante. Otra cosa interesante es que no hay muchísima información respecto a este tipo de impresiones y de aparatos, y en la literatura van a aparecer mencionados diferentes nombres, entonces hay que leer un poco más sobre el contexto para saber si están hablando exactamente de este tipo de aparato, pero les puse aquí algunas de las formas en las que se le llama, ¿verdad? Algunos le llaman Optical Diagonal Machine, Print Glass, Cosmorama, Optical Pillar Machine, Diagonal Mirror, Magnifying Mirrors, Perspective Glass, Optic, Guckkasten, cámara óptica, y el término sograscope o sogroscopio va a aparecer ya más en usos hasta el siglo XX. De hecho, vamos a ver, les encontré el catálogo de la persona que vendía estos aparatos en Londres, que es el primero que hace mención con el nombre de sogroscopio en el siglo XVIII. Sin embargo, no se ha todavía descubierto por qué se le llama de esa manera. De hecho, es un poquito un tema interesante entre las personas que están investigando este tema, que no se ha encontrado de dónde viene el nombre de sogroscopio. Este es el catálogo que les menciono, es de 1765, y me pareció muy interesante porque nos da también una buena idea del tipo de aparato que se vendía en una tienda. De hecho, estos eran todos elementos que se podían comprar en tiendas especializadas. George Adams era el fabricante de instrumentos del rey de Inglaterra. Obviamente eran instrumentos muy, muy caros, muy costosos, muy elaborados, pero estaban, digamos, ya disponibles en las tiendas. Y pues es un siglo, como sabemos, el siglo XVIII, y vamos a hablar un poquito sobre eso, el siglo de las luces, ¿verdad? Va muy, muy de la mano con pues todo este contexto de la Ilustración. Pero miren qué interesante los aparatos que vendía, se los voy a leer rápidamente. Dice que vendía pequeños armarios con una colección de objetos opacos y transparentes, bolas hesióptricas, cámara oscura en cajas, libro aumentado de la cámara oscura, linternas mágicas, linternas más pequeñas, cuadros para las más grandes, cuadros para las más pequeñas, prismas, un heliostato para dirigir los rayos del sol al interior de la habitación oscura y mantenerlos juntos en el mismo durante varias horas. Les voy a explicar un poquito cómo funciona la cámara oscura, porque es el antecedente del sograscopio. Prismas montados sobre una bola de arandela, bastidores y pies para prismas, sogroscopios o máquinas para la visión de grabados de perspectiva. Estas se los puse en amarillo porque es la primera vez, como les digo, que se menciona en la literatura a este aparato con este nombre. Cajas y lentes para mirar grabados, espejos cóncavos y convexos, espejos de lente convexa negra, cajas con lados de cristal para experimentos sobre refracción, un ojo artificial, un cubo de cristal sólido y un semicírculo y un prisma para determinar los ángulos de refracción. O sea, son términos bastante técnicos, ¿verdad? De este tipo de aparato, pero como les digo, me parece interesante que estamos en el siglo XVIII y son objetos que se estaban poniendo a la venta pues de un público cada vez más amplio, como vamos a ver más adelante. El contexto que nos acompaña en este tema de las vistas ópticas es el contexto de la Ilustración. Como todos sabemos, pues en el siglo XVIII principalmente, que se le llama el siglo de las luces, es el siglo donde pues se le va a dar todo esta veneración a la razón, ¿verdad? La razón que ilumina el conocimiento humano. Les puse aquí, en el siglo XVIII se consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación, y dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como las conocemos en la actualidad. Y la razón por la cual les puse esta imagen, esta pintura,
De Lemonnier es una reunión en la casa de alguna persona de la alta sociedad, las famosas soirées, que se van a hacer famosas en Francia, donde se juntaban huéspedes de algún anfitrión espléndido, pues personas que se juntaban a hablar sobre arte, sobre literatura, pero también hablaban mucho sobre los avances en la técnica, avances científicos. Eran pues reuniones básicamente para compartir sobre los conocimientos. Y también va a ser muy importante en el siglo XVIII el tema del Grand Tour. Eso me gusta verlo siempre con mis estudiantes de Historia del Arte, porque el Grand Tour que se desarrolla a partir especialmente del siglo XVIII y XIX consistió en estos viajes culturales que realizaba en un principio solo la aristocracia, y luego pues conforme va avanzando ciertas características de la sociedad donde cada vez más personas pueden darse el lujo de viajar, que es otro de los grandes beneficios de la época de la ilustración y de las excavaciones arqueológicas y de todos estos nuevos descubrimientos, ¿verdad? Va a ser un siglo de mucha riqueza cultural, y pues los europeos del norte especialmente hacían este tour cultural, que era viajar, hacer toda un viaje por diferentes países, especialmente por los países europeos del sur, España, Italia, y iban visitando los monumentos históricos, y en este caso les puse esta pintura, es una de 3 versiones de Giovanni y Paolo Panini para el conde de Stainville, que lo que recogen eran lo que actualmente conocemos como souvenirs, ¿verdad? En este caso son souvenirs de mucho lujo, pero era parte también de la actividad del Grand Tour, era la adquisición de antigüedades y piezas típicas del país que se visitaba para traerlos de regreso a los países. Es así como muchas de las grandes colecciones europeas se van a construir a partir de este siglo, y era pues el poder adquirir pinturas, esculturas, antigüedades de los países que se visitaban. Y importante para el tema que nos interesa de las vistas, porque como ven en algunos de estos cuadros que están representados en ese gran salón, hay muchas vistas de monumentos históricos y de plazas, en fin, de espacios urbanos que pues que a la gente que visitaba le gustaba traérselos de regreso, como ahora, como hacemos con las fotografías, y cómo esta tradición, digamos, que surge en esta época de quererse transportar, digamos, a estos lugares, ya sea a través del recuerdo o de la fantasía, para quienes no lo podían hacer, va a ser algo muy, muy importante para el desarrollo de las estampas que estamos viendo en este día. Aquí les puse en las imágenes 1 y 2 la cámara oscura, que es posiblemente el antecedente más próximo del sograscopio, que vamos a ver a continuación, que es este aparato en la foto número 4. Este es el famoso sograscopio. Y el antecedente, como les decía, era la cámara oscura, que algunos historiadores dicen que se empezó a usar de forma más difundida a partir del siglo XVI. Sin embargo, hay historiadores que dicen que ya se estaba utilizando desde antes, y es un poquito también ese dilema que hay entre la visión idealista del arte y del artista, que lo hace todo con su visión y su mano, sin ayuda necesariamente de instrumentos tecnológicos, ¿verdad? Como podría ser en este momento la computadora, que eso es un debate para otra ocasión, pero se sabe que los pintores, especialmente en esa época, a partir del siglo XVI, como les decía, con más repetición, utilizaban la cámara oscura para fijar algunos de los elementos en sus pinturas, que generalmente pues les va a facilitar especialmente pues la proporción. En este caso, por ejemplo, tenemos a este personaje, y cómo funciona, les voy a enseñar después, hay otra slide de 3 variaciones de cámara oscura, pero era una habitación completamente oscura con un agujero al exterior por el cual entraba pues la luz y proyectaba la imagen sobre la pared a la inversa. Aquí hay otra representación antigua, y les voy a explicar cómo se va volviendo cada vez más sofisticado este uso, un poquito, digamos, precario, pero que es el inicio de ese tipo de instrumento para facilitarle el trabajo a los pintores. Esta, por ejemplo, es una
una máquina que se desarrolló también en el siglo XVIII es la Showbox, que esta es en particular de Thomas Gainsborough, y consistía en que por dentro, aquí solo se miraba a través de un lente en esta parte, y por dentro había una sucesión de impresiones que cuando se miraban a través de este lente, esta sucesión de impresiones le daban al espectador la impresión o la sensación de profundidad. Entonces estamos, como les digo, siempre tratando de buscar ese tipo de experiencia o de sensación tridimensional cuando se trata de elementos bidimensionales. Y a partir de 1740 se desarrolla el Zograscope, el Zograscopio, que es este aparato que está, como les decía, se desarrolló en Inglaterra, es donde aparecen los primeros ejemplares portátiles hechos de maderas preciosas, eran o de nogal o de cereza. Vamos a ver otros ejemplos, y consiste en un lente ligeramente cóncavo, y este es un espejo colocado a 45 grados, y abajo se ponía el grabado al revés, y esa es la razón por la cual cuando se mira a través de este lente, las letras que cuando uno lo mira a vista desnuda parecer al revés, la visión a través del espejo hace tanto que el título se lea correctamente como que los colores de alguna forma se ocupen su lugar sobre las figuras, generando cierto efecto de volumen y de profundidad. Este es tres versiones de la cámara oscura. Esta es la forma más sencilla, solo para que vean un poquito cuál es el desarrollo. Esta es la forma más sencilla, solamente con un agujero donde se proyecta la imagen en esta pared. La imagen se proyecta al revés de una forma muy, muy burda. Luego, más adelante, le colocan un lente en la pared, no solamente el agujero, que cuando se coloca sobre un soporte, ya la visión es un poquito más clara, y más adelante ya lo hacen colocándole siempre un lente que se refleja sobre este espejo, y aunque aparece al revés, ya es mucho más fácil poder fijar la imagen sobre el soporte. Este es un ejemplo del Zograscope, son ejemplos ingleses, eran muebles que se hacían muchas veces para que combinaran incluso con las salas de los aristócratas o de las personas de la alta sociedad, porque en un primer momento eran aparatos que permitían tanto educarse como pues jugar con la fantasía. Muchas personas que no podían viajar podían de alguna forma pues experimentar esta fantasía a través del lente, y aquí podemos ver un poquito cómo se podía experimentar esa sensación de profundidad que nos daba la lectura a través del lente, que como les decía se refleja a partir de este espejo. Lo interesante del Zograscopio es que surge en Inglaterra y muy, muy rápidamente se empieza a difundir por toda Europa, América. De hecho, en Estados Unidos, en la costa este, hay pues varios periódicos que hablan ya de este aparato, en Boston, en Filadelfia, en Nueva York. Aquí vemos, por ejemplo, este cuadro que me pareció interesante, pues da un poquito la idea de este tipo de aparato de salón, ¿verdad? Donde permitía pues una experiencia educativa, pero también una experiencia recreativa. Y esta estampa japonesa de Suzuki, fíjense, en el año 1788, y ya está en el Japón, ¿verdad? Entonces, eran pues este tipo de inventos que de alguna forma lograban viajar muy rápidamente, y en este caso pues vemos, y sería muy, muy interesante saber más adelante si, cuál es la diferencia entonces en el caso de las estampas japonesas, como para poder saber cuáles estaban hechas para este propósito o no. Y este es ya un modelo un poquito más moderno del siglo XIX, que ya pues tiene la forma de este mueble convertible, y eso va a ser un poquito como la evolución de este tipo de aparato óptico, que se vaya a ir sofisticando cada vez más hasta dar lugar a la cámara cinematográfica. Y digo cinematográfica más que a la cámara fotográfica, porque lo que vemos nosotros en el cine, o lo que se quiere lograr a partir de la cámara cinematográfica, es esa sensación de experiencia, ¿verdad? De profundidad, de estar en el lugar, de estar adentro del lugar. Y esto era precisamente lo que se pretendía
a partir del Sograscopio. Ahora, empezando a hablar específicamente sobre las estampas y sobre la forma en la que se utilizaban y qué era lo que esto aportaba, el reverendo Prince, un clérigo de Salem, Massachusetts, compartió su conocimiento de la ciencia y las artes a través de su colección de grabados. El biógrafo de Prince escribe: en la arquitectura, la pintura y las bellas artes en general, su gusto fue muy cultivado. Su colección de grabados y especímenes era muy extensa y curiosa. Por medio de los instrumentos ópticos, pudo hacer una muestra muy satisfactoria de todos estos tesoros del conocimiento. En el curso de una tarde de invierno, su encantado visitante, sentado tranquilamente en su silla, podía inspeccionar los templos y las estructuras de la Roma antigua y moderna, explorar los lugares del mundo antiguo, recorrer las calles de Londres, París, San Petersburgo, visitar las vías de Italia y los asientos de los nobles en Inglaterra, observar los aspectos sucesivos de una excavación de Etna o del Vesubio y literalmente estudiar toda la tierra y sus glorias. Es decir, estaban hechos para evocar ese viaje, para que el espectador pues fantaseara y pues gozara de esa experiencia de alguna forma tridimensional. Y luego ya estos aparatos del salón se empiezan a popularizar. Como les decía al principio, eran aparatos muy caros, aunque las estampas no eran tan caras, se imprimían en blanco y negro y algunas a color, como vamos a ver más adelante, que se coloreaban a mano. Pero luego ya los aparatos se empiezan a popularizar y se presentaban en ferias o en plazas de las ciudades y las personas podían pagar por ver a través del aparato. Ahora, para hablar un poco sobre el tema de las estampas, esta es alguna información importante. Estamos hablando específicamente de este tipo de estampa hecha para ser vista a través de este aparato. Las primeras aparecen en Inglaterra entre 1740 y 1750. Los impresores y marchantes franceses empiezan importándolas de Inglaterra y luego las producen en Francia. Sí es importante mencionar que tanto el Sograscopio como las estampas, los de mejor calidad eran los ingleses. Las estampas francesas van a ser de un poquito menor calidad, por decirlo de alguna forma, respecto a las alemanas. A las inglesas. Se van a también producir especialmente, aparte de Francia, en Alemania y en Italia. Un mismo motivo era ofrecido por varios editores y esto va a ser bien interesante cómo se van a tomar estos modelos ingleses que van a servir como un machote para poder hacer diferentes impresiones y cómo es un poquito difícil saber cuál sale de cuál, porque van a empezar a hacer ciertas modificaciones de las estampas. Ahorita, cuando veamos algunos ejemplos, les voy a enseñar cómo, por ejemplo, podían borrar ciertas figuras, podían readaptar los espacios. Por eso es que no necesariamente las estampas todas son completamente realistas. Hay elementos que van a ser muchas veces solamente cambiados o modificados a favor de una calle, de una plaza o los personajes. Esto es un dato interesante. Son piezas raras. En general, pues se estima que al menos en Europa hay un total de 14,000 estampas que se sepa, que están la mayoría de ellas repartidas en museos y en bibliotecas europeas. En Estados Unidos no sé el dato, pero me imagino que no ha de ser tampoco muy grande. Se estima que en Europa entre 1740 y 1830 existieron unos 2,000 motivos diferentes representando unas 300 ciudades. Y las estampas en la literatura aparecen con distintos nombres. ¿Verdad? Según el idioma, óptica prent, que es, me parece que es en holandés, vue d'optique en francés, Guckenkastenbild o Guckenkastenblatt en alemán, reality prospectiva en italiano, vistas ópticas o vistas perspectivas en español. El tipo de grabado eran estas placas de metal sobre la cual se hacía el dibujo y estas placas eran muy, muy utilizadas y fue un tipo de producción básicamente masiva. De hecho, con el tema de la pintura, como les decía, se imprimían en blanco y negro, tenían un valor y cuando se coloreaban a mano valían el doble. Sin embargo, pues la literatura habla un poco sobre
muchas de estas impresiones que a veces el color está completamente movido de una forma extrema, y eso también se debe a que parece que era tal la cantidad de producción que muchas de esas pues hacían, digamos, ya a nivel de masas y no se tenía el mismo cuidado, y por eso es que se consideran que las inglesas son un poquito más, más elaboradas, digamos, más finas en cuanto a la forma en la que se coloreaban. Y pues yéndonos un poquito hacia atrás, ¿cuál es el antecedente, digamos, en nuestra cultura occidental sobre esta idea de querer buscar siempre la ilusión de la profundidad en la bidimensionalidad? La encontramos ya desde el Renacimiento con, no el invento, sino la estructura ya de la perspectiva a nivel matemático. Y, por ejemplo, este es un tipo de cuadro, en este caso de Francesco de Giorgio Martini, que es un pintor que hizo varias de estas vistas, que les titulaba Ciudades Ideales. Y representan, por ejemplo, espacios que no existen. Verán, en la época del Renacimiento pues había muchos de estos tratados sobre arquitectura, sobre urbanismo, y que hablaban sobre cuál debería ser la apariencia ideal de una ciudad. Y en este caso pues se aplican utilizando la técnica de la perspectiva, que lo que hace es precisamente empezar desde un primer fondo que nos va llevando, ¿verdad?, con la ayuda de ciertas líneas diagonales, pues hasta el fondo, hasta que nos podamos de alguna forma imaginar que estamos llegando hacia el puerto con los barcos. Y eso es, digamos, uno de los antecedentes más antiguos que tenemos sobre esta ilusión, digamos, con la que vamos a llegar hasta la cámara cinematográfica, que luego también, ya más adelante, se va a empezar a utilizar en la pintura. Verán, en este caso es un caso muy conocido de este pintor italiano muy conocido, Canaletto, que se dedicó a hacer este tipo de pintura de ciudades, muy activo en la primera mitad del siglo XVIII. Estuvo en Alemania, estuvo en Inglaterra, muy famoso por sus pinturas venecianas, en las que realizaba este tipo de vista muy amplia, que era básicamente pues una forma de poderse uno imaginar que estaba en el lugar. Y va a ser bien interesante también en el caso de Canaletto, que va a hacer ciertas modificaciones, o se va a tomar también ciertas ciertas licencias a la hora de armar sus composiciones, y es que no necesariamente en la realidad las vistas de las ciudades son así. De hecho, él utilizaba ciertos lentes, ciertas herramientas para poder abrir un poco sus perspectivas y poder ampliar su foco de visión. Eso es algo que también vamos a ver en las estampas. Esta es una de sus famosas vistas de Venecia, del canal, del Gran Canal y del Rialto, donde, por ejemplo, él podía hacer que, pues para beneficiar la vista y que podamos cubrir la mejor visión de los edificios de los lados hasta llegar al puente, podía hacer que él abriera más, digamos, que el canal de pronto no sea tan ancho y en la realidad pues aparezca un poco más estrecho, pero para beneficiar, como les decía, su visión, él, ¿verdad?, permitía, hacía ciertas modificaciones. De pronto también, dependiendo de quién era su patrón, podía aumentar o disminuir el tamaño de los edificios, por ejemplo, si los quería esconder o los quería resaltar, y eso es algo que también se va a dar en los grabados. Este es, por ejemplo, ya uno de los grabados de la colección de Popenoe. Es una vista de la ciudad de Londres, donde vemos un poquito pues esta idea de querer abarcar una gran visión de una ciudad, ¿verdad? En este caso, pues vemos la actividad de los barcos, vemos un poquito la arquitectura, y cuando se ve a través del lente, que ese es un poquito lo que explico en el video de introducción de la exposición virtual, es que nos permite ir encontrando diferentes detalles conforme nos vamos adentrando, o el espectador en ese momento a través del lente podía ir viajando, ¿verdad?, de un primer plano yéndose hasta el fondo, encontrando todo este tipo de detalles. Otra de las cosas que me llamó la atención cuando vi los grabados la primera vez es que hay varios que aparecen con los bordes pintados de negro, con una gran franja negra que muchas veces hasta tapa el título del grabado. Y la razón por la cual esto se hacía es porque en la literatura que explicaba cómo hacer o cómo usar estos grabados decía que la oscuridad a los lados mejoraba el efecto de profundidad a la hora de verse a través del lente. Entonces, por eso es que muchos de esos
pues se les pintaba la orilla de negro. Por suerte de los nuestros no hay muchos así. Y pues era una forma, como les decía, de las personas que no tenían la oportunidad de viajar, de poderlo hacer a través de la contemplación de estas estampas. Encontré este texto en una guía de coleccionistas del siglo XVIII que dice que por medio del grabado, todas las célebres actuaciones e inventos de los más eminentes maestros son muy bien imitadas y reducidas a un tamaño tan pequeño que se pueden comunicar a todo el mundo. Con la ayuda de este arte, aquellos que nunca han cruzado los mares conocen las magníficas estructuras, bellas estatuas, inimitables pinturas, etcétera, con las que otros países se adornan. Y aquí vemos, por ejemplo, otra vez de Canaletto, el interior de la capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster en Londres, y vemos, por ejemplo, cómo está muy, muy marcado pues, este efecto de profundidad sumamente dramático, ¿verdad? Que nos da esa ilusión de que estuviéramos de alguna forma adentrándonos en el espacio. Y este es ya un grabado nuestro del interior de San Giovanni Laterano, San Juan de Letrán en Roma, que pues con toda esta cantidad de detalles nos permite también ir encontrando las diferentes actividades que los personajes hacen. Des en cuenta, por ejemplo, lo dramático de la profundidad en esta parte del fondo. Y va a ser también un dato interesante que muchos de estos interiores, especialmente muchas veces, solo se les modificaban ciertos detalles y se les daba el nombre de otra iglesia. Como les decía, muchas veces pues no había tampoco todavía esta rigidez o esta disciplina de la propiedad intelectual, y muchas veces los impresores, que en el caso de Francia no necesariamente eran aparte de los propietarios y aparte de los impresores, sino que muchas veces eran los mismos impresores los que hacían los dibujos, adaptaban las placas a diferentes usos y les podían poner ciertos elementos para darle otra impresión y ponerle el nombre de otro interior, como pasó, por ejemplo, con algunas representaciones de la Catedral de Santa Sofía, de la cual no tengo un ejemplo, pero aquí tenemos, por ejemplo, dos que me parecen muy interesantes. Estas no son de la colección de Casa Pópeno, pero de hecho nosotros no tenemos ninguna estampa ni de América ni de México, que por ejemplo sacaron estampas de México en el siglo XVIII, de Egipto, de la China, pero fíjense qué interesante que en este caso, lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Se toma un modelo occidental, ¿verdad? La forma en la que se compone una perspectiva, en este caso nuevamente una pintura de Francesco de Giorgio Martini, y se le modificaban ciertos elementos fantasiosos para dar la impresión de que estaban en la China. De hecho, muchos de estos dibujantes no conocían los países de los cuales hacían las estampas, sino que se iban basando en modelos anteriores o en pinturas como las de Canaletto, por ejemplo, fueron muy utilizadas para elaborar este tipo de impresiones. Y ahora de la colección de Casa Pópeno, ya para ir un poquito cerrando, y me gustaría pues poder abrir más adelante las preguntas, porque sé que este es un poquito un tour de force, ¿verdad? De abarcar muchos temas. Como ven, son elementos muy complejos, mucho más complejos de lo que todos imaginábamos, y que nos dan, por ejemplo, mucha información. Por ejemplo, es que no necesariamente los colores que aparecen en los grabados eran los colores reales, ¿verdad? Muchas veces, como les decía, los dibujantes o los impresores no conocían las ciudades, entonces le aplicaban solamente los colores que mejor funcionaban con el lente. Y en el caso de esta estampa que tenemos en la colección de Casa Pópeno del Castillo de Marly, que es, por ejemplo, una propiedad que ya no existe, ¿verdad? Esta fue destruida a principios del siglo XVIII, perdón, del XIX. Esta se dañó con la comuna, y a principios del XIX pues se destruyó y parece que se construyó una fábrica. Sin embargo, todavía está la propiedad en la que se pueden ver ciertos rastros del antiguo palacio. Hablando un poco de los temas, ¿verdad? Se representaban pues estos monumentos históricos, esta idea de querer realizar el viaje, ¿verdad? En este caso, pues la Fontana de Trevi en Roma. Es muy posible que este tipo de calle, ¿verdad?
no necesariamente pertenecer a la realidad, sino que se abriera, digamos, de alguna forma para poder enfatizar el efecto de profundidad. Como les digo, pues no eran necesariamente realistas las imágenes. Y por ejemplo esta, que también es de la colección de Casa Popeno, de la famosa Place Royale, o actualmente la Place de Vosges en París, que fue la primer plaza diseñada a partir de un programa real de desarrollo urbano. Ahora vemos, por ejemplo, cómo posiblemente se veía en esa época, ¿verdad? Construida originalmente por Enrique IV, 1605, y cómo pues está actualmente esta gran plaza, ¿verdad? De hecho, aparece hasta mucho más grande en la realidad que en este grabado. Esto también, ¿verdad? Escenas de la actividad comercial, en este caso del canal de Gantes en Bélgica, vemos pues este tipo de canal, ¿verdad? Con mucha actividad, en este caso comercial, y en la actualidad más un tipo de actividad pues turística, pero que de alguna forma pues nos da la idea de cómo pudo haber sido el tipo de actividad que se desarrollaba en estas ciudades en el siglo XVIII. En este caso también, ¿verdad? Una ciudad tan bombardeada y tan lastimada como Colonia en Alemania. Vemos, por ejemplo, la Plaza de San Jerónimo, que está vista como que si estuvieran más o menos como por aquí, ¿verdad? De hecho, nos da, ¿verdad? Porque aquí vemos el ábside de la iglesia, que es este, entonces posiblemente está en una parte de por aquí, si es que fuera, digamos, el efecto real. Y vemos en la actualidad, pues, cómo está más o menos esta plaza, que posiblemente o le construyeron encima, ahora más grande, o está desde un principio modificada. Y también tenemos, y esta es una pieza posiblemente de las más raras dentro de la colección, que por sí, como les decía, ya es rara, y es estampas que se hicieron específicamente para celebrar ciertos acontecimientos, ¿verdad? En este caso, y este es el título, de hecho, literal del grabado, dice: vista y perspectiva de la magnífica galería levantada en la plaza de Greve con motivo del nacimiento de su majestad el Delfín, donde la ciudad dio un magnífico festín al rey y a la reina, así como a toda la corte, y desde donde sus majestades vieron los fuegos artificiales el lunes 21 de enero de 1782. De hecho, aquí ven ustedes, está todo el título de la estampa, a mano está el título traducido al inglés, y eso, por ejemplo, otro dato interesante de los grabados, cómo existió un gran comercio de estas piezas en toda Europa, y se les colocaban los títulos en diferentes idiomas para que se pudieran vender en Alemania, en Italia, en Francia, etcétera. Muchas veces se confundían con los títulos los impresores, o tenían errores de ortografía. En fin, hay como muchos elementos, si le podemos llamar como graciosos o simpáticos, de este tipo de estampa pues, que se hicieron en ese momento. Y para finalizar un poquito sobre esta reflexión, cuál era, digamos, el objetivo, ¿verdad?, de hacer este tipo de grabado en esta época. Dice: tanto el panorama como el sogroscopio, la cámara lúcida y el estereoscopio movilizaron la visión, capturando la evanescencia sobre la marcha. Explotaron las propiedades ópticas del ojo humano para alimentar la demanda, creada por la creciente cultura de los viajes, para dar volumen a los instrumentos, para tecnologías capaces de captar el aire de lugares particulares y la densidad de las cosas en el papel, el lienzo o la fotografía en un instante. O sea, era la idea de querer captar en estas vistas, si lo queremos ver un poco, pues, no necesariamente muy delicadas, ¿verdad? Como les digo, eran grabados hechos para hacer impresiones de forma masiva. De hecho, tiraban las placas cuando ya definitivamente ya no se podían imprimir más, pero era para permitir ese tipo de experiencia, ¿verdad? Todo este desarrollo histórico que vimos un poquito desde estas vistas con la perspectiva tan marcada del Renacimiento, era para poderle permitir al espectador desarrollar este tipo de experiencia visual, de generar cierto tipo de efecto óptico. Hay otro tipo de estampas que nosotros no tenemos en la colección, que, por ejemplo, se les colocaba un cartón rígido en la parte de atrás, o sea, se pegaba el grabado sobre este cartón,
y donde estaban las ventanas y todas las partes que podían tener transparencia se abrían y se colocaban ya en un sonaroscopio más elaborado de forma vertical. Atrás se les colocaban candelas y cuando se miraban desde el lente, donde estaban estos espacios abiertos y cubiertos por un papel más delgado, se veían efectos de luz, ¿verdad? Eso, por ejemplo, se puede ver en el video que colocamos en la exposición virtual, que lo que buscaba era precisamente pues, ir enfatizando en este efecto de hacerle que a uno sentir al espectador que se estaba de alguna forma viviendo esa experiencia, ¿verdad? Entonces es una forma también de poder no solamente, pues no solamente estaba enfocada al puro interés óptico, eran también educativos, eran obviamente para el entretenimiento y para todas las personas que en ese momento no podían viajar, pues esta era una forma pues muy agradable y muy informada, digamos, de poderlo hacer. Así es que no sé si, y espero que hayan muchas preguntas, yo con mucho gusto intentaré responderlas y pues los quiero invitar a que visiten esta exposición. Solo tienen que ingresar a nuestra página web, casapopenofm.edu. Ahí van a ver en el encabezado de la página, ya hay un botón para ingresar inmediatamente a la exposición. Tenemos, como les decía al principio, 42 estampas que se pueden agrandar, o sea, pueden pasar mucho tiempo analizándolas, están todos estos países representados y pues creemos que es una oportunidad pues muy interesante para conocer este tipo de material que pues tenemos la suerte de tener tanto en la universidad como en Guatemala. Como les digo, son una colección de piezas consideradas raras, a pesar de que se produjeron muchísimas, pues quedan pocas, ¿verdad? Siempre las piezas en papel son generalmente las más delicadas en cuanto a la conservación. Y pues si tuvieran alguna duda también o consulta respecto a la colección que me quisieran escribir, les dejo ahí mi correo y pues le paso la palabra a Luisfi para escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Tengo 2 comentarios. Le recuerdo al público que puede poner sus preguntas en las plataformas en lo que está viendo y esas preguntas se las vamos a compartir a Martín. Pero mientras que el público se anima, tengo un comentario de Rodrigo Fernández que dice: buenísima conferencia. Saludos de María Belén y María Paula, aquí escuchando atentamente. Gracias. También tengo un comentario de Carlos Hugo Ávila, que dice: felicitaciones Martín, muy buena presentación. Gracias. Y yo tengo una pregunta para tratar de romper el hielo y animar a las personas a hacer las suyas. Y la pregunta que te tengo es, como curador y como historiador, si tienes un grabado favorito entre la colección de los Popenoe, ¿y cuál es ese grabado? Uy, qué buena pregunta. Bueno, para serte sincero, como también les decía al principio, estamos en una primera fase de la investigación. Y como también pues decía, y lo pusimos en el texto de sala de la exposición, el editor que conocemos pues es Daumont, pero es posible que encontremos más adelante información sobre otros editores. De hecho, la última estampa, de hecho esta, no sé si la están viendo ahorita, pero en la que hice mención sobre el aniversario del nacimiento del delfín, esta, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, me llama mucho la atención porque, pues leyendo un poquito más sobre la historia de estas estampas, los temas más frecuentes fueron las ciudades, ¿verdad? Y esa fantasía, digamos, de poder ver las plazas, ver las iglesias por dentro, ver las iglesias por fuera, pero este tipo de eventos fueron muy raros dentro de este tipo de producción de por sí ya raro. Entonces yo podría decir que tal vez esta estampa me parece o me llama mucho más la atención que las otras porque pues fue hecha específicamente para esta celebración, que de hecho es posterior a las fechas en las que nuestro editor reconocido trabajó. Entonces es posible que esta o haya sido, como hay tan poca información sobre su imprenta, que haya sido que siguieron trabajando después de su muerte o que pues sea de otro editor, ¿verdad? Que todavía tenemos que seguir investigando. Gracias, Martín. Tengo 3 preguntas relacionadas.
La primera es de Mariela Bonafina vía Facebook. Y te las voy a hacer las tres juntas porque están relacionadas. Dice, hola Martín, gracias por compartir un tema tan interesante. No tenía idea de la existencia de este aparato. ¿Actualmente se hacen réplicas? La siguiente pregunta es de Patricia Betancourt Arnau en Facebook. Dice, yo quería saber si en la casa Popenow había un Sograscope o solo las estampas. Y la tercera es de Brenda Esther Galinto en Facebook, que dice, muy buena conferencia, felicitaciones. ¿Casa Popenow ha considerado adquirir un Sograscope para tener la experiencia de ver las estampas? Ok, pues miren, es muy interesante realmente las tres preguntas que están muy relacionadas. Si las estampas son consideradas raras dentro de las colecciones, digamos, de impresiones antiguas, el aparato en sí es todavía más raro. De hecho, de lo que pude investigar y me enfoqué un poquito más en Europa, hay muy pocos aparatos conocidos y la mayoría están ya dentro de museos o bibliotecas o colecciones, digamos, muy, muy, muy especiales. Nosotros cuando descubrimos que estas estampas no eran estampas tradicionales, sino vistas ópticas, nos pusimos a buscar, de hecho, con nuestra querida Ana Lucía Ortiz en Madrid, tratamos de ver si ella podía localizar algún aparato en algún anticuario, pero son aparatos muy, muy raros, que generalmente cuando salen a la venta es a través de subastas. De modo que sería muy, muy difícil o incluso un milagro que de pronto alguien en Guatemala hubiera heredado alguna colección y de aparatos o de cámaras y de entre esas estuviera incluido Sograscopio. Y lo que sí queremos es de pronto estudiar un poquito más la forma del lente para poder hacer una recreación en la universidad. De hecho, creo que podría ser un proyecto muy interesante para los estudiantes de cine, de la Facultad de Cine de la universidad, para que podamos tener el aparato y poder pues observarlas obviamente pues como era su propósito, ¿verdad? Es un poquito difícil, creo, y lo comprendo, y por eso es que en la exposición tratamos de incluir la mayor cantidad de efectos posibles para que nos podamos imaginar un poquito pues el tipo de efecto de profundidad y volumen que causaba, pero imaginémonos para las personas del siglo XVIII este tipo de, ¿verdad?, de objeto óptico tuvieron que haberse considerado como maravillas, ¿verdad? Como cuando en nuestro presente se van desarrollando esas tecnologías cada vez más sofisticadas. Así que esperamos que se pueda. Gracias, Martín. Yo en algún lugar leí que en Guatemala se fabrican clavicordios y organillos. Así que no está en la cola de un venado que alguien pudiera construir una de estas máquinas fabulosas, que es el Sograscopio. Tengo una pregunta de Brenda Esther Galindo en Facebook y dice, ¿en Guatemala hay otra colección de este tipo de grabados? Que al menos yo personalmente sepa, no lo sé. Lo que sí, sí sucede mucho, y no solamente en Guatemala, sino en todo el mundo, es que muchas personas que tienen o que han heredado este tipo de grabado, no todo el mundo sabe lo que son. De hecho, las primeras que se imprimieron en Inglaterra no tenían el título al revés en la parte superior, sino que eso se empezó a hacer un poquito más adelante, de modo que no necesariamente la gente sabe que son grabados. Incluso hay algunos que son en blanco y negro, entonces es más difícil saber si estaban o no hechos para verse a través de Sograscopio, pero es muy posible que sí haya, ¿verdad? De hecho, en Guatemala se dan muchas sorpresas del tipo de obras de arte y de objetos que las colecciones privadas pueden tener. ¿Qué fue lo que te dio el indicio de que esto se trataba de un Sograscopio? Digo, de grabados para Sograscopio. Pues fue un poquito lo que mencioné al principio. Me llamó la atención que los títulos, no todos lo tienen, pero muchos tienen el título en la parte superior al revés. Eso ya me hizo pensar en tal vez en la posibilidad de ser, no sé, de un lente. Y luego que la mayoría, su color está un poco movido. El color que, como les digo, se aplicaba a mano, está un poco como fuera de foco. Y en un principio yo pensé que podía ser, pues sí, que no se trataba de grabados, digamos, muy, muy finos, pero luego, ya cuando a través del editor, que sí estaba puesto en los grabados, ya lo investigué, pues ahí fue donde ya me enteré que eran, pues sí, grabados hechos con la misma técnica de un grabado tradicional, pero
pues hechos precisamente para ser vistos a través de estos. Y por eso es que la mayoría tienen estas perspectivas tan dramáticas, porque ese era el tipo de efecto que se quería lograr. Hablando de colores, Martín, esta es una pregunta de Patricia Betancourt Arnau en Facebook y dice, me causa curiosidad el uso del azul y el rojo, que es el más común en los grabados que nos presentó. ¿Cuál sería la razón? Y un poco de amarillo, si sería por usar colores primarios por facilidad. Sí, es una buena pregunta. El uso del color estaba más en función del efecto visual que se causaba con el lente. No, no estaban específicamente escogidos para ser eran necesariamente reales. De hecho, tenemos en la colección un grabado de una vista del Palacio Peterhof en Rusia, que en el grabado aparece así rojo, azul, etcétera, y en la vida real, ya cuando busqué la referencia actual, el palacio es amarillo pollo, ¿verdad? Entonces, fue una paleta de colores reducida un poquito en función del efecto que se quería lograr con el lente. Gracias, hay una pregunta más. Esta pregunta es de Jorge Molina Prudot en Facebook. La pregunta dice, si imaginamos sobre quién a lo largo de tiempo vio esta colección, ¿sirvió quizás como inspiración directa de alguna obra de arquitectura regional? Bueno, sí, realmente era una mezcla, ¿verdad? Como les digo, las primeras que se produjeron fueron en Inglaterra, posiblemente eran las más veraces. Sin embargo, luego se empiezan a copiar en los demás países y ya se empieza a modificar, ¿verdad? De hecho, se podían solamente modificar ciertos elementos y ponerle otro título de un palacio, por ejemplo, o se les borraban a los personajes y se les ponían en una especie casi como de copy-paste. Incluso habían algunos que solamente le borraban el nombre del impresor y encima le ponían otro a la hora de trabajar la placa. Entonces, era un poquito de mezcla, ¿verdad? Había fantasía, había veracidad, había referencias. Como les digo, muchos de los grabadores no conocían las ciudades necesariamente, sino que les daban referencias, ¿verdad? En este caso, de hecho, la historia del arte es muy interesante, especialmente en estos siglos, ¿verdad? Donde, pues, incluso en la pintura colonial guatemalteca hay mucha estampa, ¿verdad? Muchas de las pinturas de los temas que se trabajaban en la pintura religiosa guatemalteca, por ejemplo, se inspiraban en las estampas, ¿verdad? Que era lo que se conocía como referencia, y por eso es que les puse esos cuadros de las vistas de Canaletto, que fueron pinturas que se sabe que se utilizaron como inspiración para poder, digamos, completar este tipo de temas en las vistas. Es esto de hacer piezas inspirados en objetos que uno no conoce, no es tan raro tampoco. Yo leí alguna vez que los chinos, por ejemplo, tienen muchas imágenes y esculturas de leones y leonas. La leona jugando con un leoncito. Pero si uno ve los leones, en realidad no parecen leones. Y esto es porque los chinos no conocían los leones. Sabían de ellos por referencias a través de los persas. Entonces, los artistas chinos hacían las esculturas de leones de acuerdo con lo que ellos creían y entendían que era un león, ¿no? Por otra parte, es un poco de plagio eso de ponerle un nombre diferente a una iglesia solo quitándole unos elementos. Sé que hay un mapa de Yucatán en el cual Yucatán es una isla. Entonces el cartógrafo dibujó Yucatán como una isla. Y uno quisiera ver la cara del capitán del barco tratando de darle la vuelta a Yucatán, ¿no? O oír lo que dijo del cartógrafo. Martín, hemos llegado aquí al final de las preguntas. Así que muchas gracias por esta fascinante colección que has compartido con nosotros y por la investigación también. Gracias, Luis. Y solo para cerrar una última idea respecto a lo que acabas de decir, que por ejemplo hay varios de los grabados que utilicé como fondo en la presentación, son grabados que no tienen título dentro de nuestra colección y no me atreví a ponerles una ubicación sabiendo que es muy posible que sean una mezcla de estilos que de pronto solo están adaptados a otros espacios. Entonces, sí, ese es un tema bastante interesante de este tipo de trabajos. Gracias de nuevo.
Martín, y gracias a quienes nos han acompañado en esta conferencia organizada por la Casa Popenoe. Los invitamos a visitar nuestra página web, casapopenoe.ufm.edu, donde pueden ver la exhibición de estas piezas de grabados. Y también les invitamos a visitar y a seguir Facebook Casa Popenoe para conocer nuestras próximas actividades. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró, se multiplicó en diversos hogares.